Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a Héctor, a Katy, a Mijail Rambila, también de Graphisoft de acá de Ecuador. Sentó justamente Héctor, estoy hablando desde Cuenca, Ecuador, Sudamérica. Hoy día voy a tratar de ser lo más breve posible para explicar EcoDesign tiene integrado en Archicad. Es una herramienta muy interesante, dado que es un simulador energético integrado en un simulador de edificio. Existen muchísimos simuladores energéticos que son los BEM, los Building Energy Model, y que deviene justamente sus siglas del BIM, Building Integration Modeling, y tienen la particularidad en este caso de que al estar integrado en un BIM, no es necesario el realizar un modelado paralelo para poder obtener las simulaciones energéticas. Voy a explicar parcialmente tanto los inputs como los outputs que se tienen que concluir en la herramienta para poder lograr una simulación energética. Por falta de tiempo va a ser imposible abordar la totalidad de la potencialidad de la herramienta. Sin embargo, yo he tratado de extraer los elementos más significativos de esto. Bien, como breve rasgo, en la introducción, antes de revisar un caso de estudio concreto para explicarle la potencialidad de la herramienta, voy a tratar de responder una pregunta que normalmente mis estudiantes en la universidad me la hacen, y es en cuanto a si es que un proyecto arquitectónico es sostenible o no. Eso es muy relativo. Para que cualquier cosa sea sostenible, tiene que cumplir tres aspectos: ser ambientalmente amigable, ¿sí?, que es lo que nosotros normalmente confundimos como sostenibilidad global, pero también tiene que ser socialmente necesario, es decir, tiene que haber un requerimiento de parte de la sociedad de la acción que se vaya a generar, y también tiene que ser económicamente rentable. Si es que cualquiera de esos tres aspectos falla, cualquier proyecto no es sostenible. Entonces, puede ser que diseñemos o construyamos un edificio que sea ambientalmente amigable, pero si no está compaginado con los otros dos elementos, no es sostenible. Entonces, eso como introducción inicial, y que tenemos que reflexionar todos, más allá de que introduzcamos en nuestro diseño cualquier estrategia para lograr eficiencia energética y bajo impacto, tenemos que siempre revisar los otros dos aspectos para efectivamente lograr un diseño sostenible. Ahora, otro aspecto que normalmente me preguntan los estudiantes o gente interesada en el tema es, y ya introduciéndonos en la herramienta, es que si es que solamente con un BEM, sea EcoDesigner o cualquier otro, podemos generar o definir si es que un proyecto es sostenible, pues yo digo siempre que parcialmente sí. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, cuando diseñamos un proyecto a través de un simulador, podemos determinar si es que tenemos una adecuada calidad ambiental interior y un adecuado o una reducción consistente de la cantidad de energía que se consume. Entonces, en principio, en los modeladores ambientales, podemos atacar dos de los 8 aspectos que considera, por ejemplo, la certificación LED. Entonces, sí, pero no necesariamente podemos simplemente certificar la totalidad del proyecto en global. Bien. Lo que sí permite, y de hecho es una herramienta avalada para el caso,
un simulador como el EcoDesigner puede determinar cuánta aptitud logramos potenciar el edificio en cuanto a eficiencia energética. Entonces, para conseguir la cantidad de puntos que, por ejemplo, de los 110 puntos que se requieren para lograr la certificación o la máxima certificación, nosotros podemos avalar alrededor de 47 puntos. Entonces, la herramienta permite demostrar para efectos. Les explicaba que dentro de los puntajes, 47 puntos de los 110 podemos avalar con la herramienta. Y dependiendo si es que logramos deducir o comprobar con un simulador avalado por LED, reducción de consumo entre un 12% y un 48%, como lo hace el designer, podemos obtener ese puntaje. Bien, ahora, existe el concepto también de edificios energéticamente neutros. Mari. Un edificio energéticamente neutro es básicamente aquel que tiene tanta capacidad de generar energía como la energía que consume. Es decir, si es que yo consume en un año una cantidad determinada de energía y ese edificio integra la posibilidad de generar su propia energía, logramos alcanzar el estándar Net Zero, que es básicamente un Net Zero Energy Building que corresponde a una edificación de un alto estándar energético y lo cual para lo cual poder comprobar que vamos a alcanzar ese estándar energético, es también importante utilizar un simulador y demostrarlo a través de esto. Entonces, a partir o como alternativa, tanto para una certificación como para alcanzar un estándar energético, son importantes los simuladores. Bien, ahora voy a tratar de explicar brevemente un caso de estudio de una simulación de un proyecto. Este proyecto es desarrollado por mi hermano, el arquitecto Sergio Salamea. Él se dedica a la consultoría arquitectónica, tanto de diseño como de construcción. Yo me dedico un poco más a la academia, sin embargo, colaboré con él para tratar de establecer la capacidad de reducir el consumo energético de este caso puntual. Este edificio que están viendo en pantalla está diseñado en la ciudad de Machala, es una ciudad tropical aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos 3 regiones en nuestro país. Yo vivo en la región interandina, en los Andes, entonces nosotros tenemos un clima muy benigno y con un clima muy estable durante el año, pero en la ciudad de Machala, que está próxima acá, el clima es tropical, está al nivel del mar, es costera, y al estar en Ecuador tiene clima cálido durante todo el año. Este edificio es un edificio para una clínica oftalmológica que justamente los emprendedores buscaron, o mejor dicho, trataron a través de nuestra consultoría el de determinar qué estrategias tenían mayor validez y eficacia para lograr reducir el consumo energético. Entonces, por ejemplo, entre algunos aspectos tenemos fachadas ventiladas, tenemos barreras solares en los consultorios, tenemos integrados fotovoltaicos, también vidrios con baja emisividad, y cada una de esas estrategias en el EcoDesigner, conforme se iban integrando, podíamos observar cuál era la mejora que obteníamos con cada una de esas estrategias. Como nosotros estamos en el Ecuador, el sol nos pasa directamente sobre la cabeza durante todo el año, y para que tengan una idea, por acá está el oriente, es decir, sale el sol, por acá está el poniente, y básicamente le pega el sol durante todo el año a las 4 fachadas. Ahí está otra vista del proyecto. La planta de sótanos.
Y bien, aquí empezamos con la aplicación. Desde aquí empiezo a explicar brevemente cómo se tiene que ir o qué información tenemos que entregar como input al ecodesigner. Me imagino que muchos estarán familiarizados con la herramienta de zona. Pues bien, la herramienta de zona que normalmente nosotros utilizamos en el BIM para identificar superficies, volúmenes de ambientes, de construcción, etcétera, es también la herramienta que nos permite determinar bloques térmicos. Entonces, a través de ir marcando las distintas zonas del proyecto, a la postre, en cada una de estas zonas, nosotros podemos irle insertando información de demandas o de requerimientos ambientales para esa zona, tanto cargas de electrodomésticos, de iluminación o de equipamientos, así como de necesidades de ambientación. Entonces, por ejemplo, este edificio puntualmente tiene locales comerciales en la planta baja. Por requerimiento de los propietarios, se nos pidió dejar toda la fachada en la planta baja solamente con vidrio, como vitrina, para que la gente o los transeúntes tengan visibilidad adecuada a cada uno de los locales y una circulación. En la primera planta alta tenemos ya consultorios, una sala de espera, una sala láser. En la segunda planta tenemos la zona de los quirófanos, un área de diagnóstico, más consultorios. Y bien, aquí está marcado con colores las zonas en donde requerimos demanda energética para refrigeración. Como les decía hace un momento, acá en esta ciudad es tropical durante todo el año, entonces las únicas demandas o único sistema integrado en el edificio es sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, si este edificio lo implantaríamos quizás en alguna ciudad, aquí mismo en Ecuador, sobre los 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar, requerimos a veces ambientación de calefacción. Se posibilita también a través de las zonas y como inputs colocar las demandas o los sistemas de ambientación que requiere cada uno de esos espacios. Y en blanco están dejados espacios que consideramos que no debería tener llegada a los sistemas de aire acondicionado, es decir, áreas de apoyo, bodegas, los baños, también que no son áreas de permanencia. No sé si se me escucha bien, Mijail. Se escucha perfectamente, Esteban, perfectamente. Perfecto, gracias. Aquí está la tercera planta alta, donde tenemos más consultorios, la contabilidad. La cuarta planta alta, donde hay más consultorios, circulación en una zona de espera. La quinta planta, donde hay más consultorios, circulaciones, y la sexta planta, donde integramos alrededor de 300 metros cuadrados de placas fotovoltaicas que son alrededor de 200 placas. Cada placa fotovoltaica tiene en dimensiones alrededor de 1.5, 1.6 metros cuadrados. Entonces, a partir de esta información o de este modelado inicial que se hace en cualquier proyecto desarrollado en ArchiCAD, tenemos que empezar a ir programándolo para que tenga o para poder correr las simulaciones. Bien, ya en la herramienta propiamente dicha, todas las zonas en el simulador aparecen listadas, ¿sí? Todas las zonas y ya pasan a ser bloques térmicos. Fíjense que cada una de estas zonas puede estar compuesta por algunos ambientes. ¿De qué depende? Básicamente de si es que los requerimientos son similares y también si es que están contiguos unos con otros. Entonces, dependiendo de la magnitud del edificio, vamos a requerir muchísimos bloques térmicos, como en este caso, que es un edificio de mediana dimensión, ya tienen un considerable número de bloques térmicos, o una vivienda que puede ser que a la final tenga 3 o 4 bloques térmicos
Si es que las condiciones de uso de los dormitorios son similares, generalmente los dormitorios son un bloque térmico, la sala de estar otra, o la sala de estar comedor es otra, la cocina es otra, depende de la magnitud de la edificación y depende también de las condiciones ambientales que les queremos proporcionar. Por ejemplo, los consultorios, para este proyecto puntualmente considerábamos las horas de uso, como todos eran consultorios de oftalmólogos, básicamente la programación se torna repetitiva. Ahora bien, nosotros podemos realizar programaciones muy complejas si es que requerimos darle a cada uno de los ambientes condiciones ambientales y de uso distintas. Depende del caso y depende también del nivel de exactitud que queramos alcanzar con la simulación. Una vez que construimos las zonas o las configuramos como bloques térmicos en la herramienta, aparece justamente la posibilidad de divisar, si es que está completamente conformada, cada una de las zonas térmicas, como podemos ver aquí esta es la herramienta de simulación de revisión de modelo de energía, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que ya está configurado cada uno de los consultorios, locales comerciales, quirófanos, etc. En este modelo 3D también podemos ir viendo, observando cada uno de o seleccionando cada uno de los locales y poder ir viendo detalles de cada uno de los locales. Por ejemplo, aquí están seleccionados algunos aleatoriamente que aparecen con coloración y, por ejemplo, solamente aparecen que están, perdón, que están con sistemas de refrigeración. Podemos ir revisando cada uno de los muros, o sea, en un proyecto de esto, si divisamos todos los muros, vamos a tener cientos probablemente, pero podemos ir revisando cada uno si es que nosotros queremos, o como para ir confirmando que la programación que hicimos de la materialidad, porque otra cosa que quizás debo explicar es que la condición de materialidad que toma el ecodesigner es la condición de materialidad con la que nosotros dibujamos. Y la biblioteca o el motor de cálculo energético del edificio toma los distintos coeficientes que vienen dados para cualquier material que nosotros coloquemos en envolvente. Si es que es bloque, si es que es de hormigón armado, si es que es un steel frame, cada uno de esos materiales tiene o reconoce las propiedades que nosotros le dibujamos en el modelo original del BIM. Podemos ir observando las condiciones de cada uno de los muros, de cada una de las ventanas, podemos ir viendo, por ejemplo, el tipo de vidrio, el coeficiente de transmitancia del vidrio, el nivel de emisividad del vidrio, si es que ponemos vidrio sencillo, vidrio cámara, todos esos aspectos nosotros podemos ir determinando para cada una de las ventanas de nuestro proyecto. Bien, una vez que tenemos el modelo, bueno, nosotros normalmente cuando dibujamos en BIM, por lo general, lo localizamos, ¿no es cierto? Lo localizamos en el planeta y esa misma localización es la que considera el modelo de simulación energética. Ahora bien, existen dos modos para darle la información de las condiciones climáticas de una localidad a un modelo desarrollado en EcoDesigner. La primera posibilidad es a través del motor de cálculo de Strusoft, en que una vez que nosotros localizamos el proyecto en la ubicación exacta, el motor de Strusoft de EcoDesigner baja un archivo climático. Que normalmente en las ciudades funciona bien, ¿sí? Pero existen, por ejemplo, y hay que tener cuidado en localizaciones como en nuestro país, en Ecuador, donde tenemos muchos microclimas, que en donde en variaciones o en distancias de 30, 40, 50 kilómetros
podemos hasta estar a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar o casi a nivel del mar. ¿Por qué? Porque básicamente si es que el modelo climático, o mejor dicho, las bases de datos climáticas toman por triangulación los datos climáticos, puede ser, repito, cuando estamos diseñando fuera de las ciudades, sobre todo lejos de los aeropuertos, que es donde normalmente toman la información climática, puede ser que la información climática esté errada. Entonces, tenemos que, una vez que localizamos y bajamos la información de StruSoft, revisar, ya vamos a ver cómo, revisar si es que las condiciones climáticas que se están mostrando ahí corresponden con la realidad. Ese es un modo. El otro modo es a través de archivos climáticos. Por ejemplo, a través de Meteonorm, nosotros podemos generar distintos tipos de archivos climáticos, como por ejemplo TMIE u otros, y a partir de esos ficheros climáticos también cargarlos en el EcoDesigner y tomar esa información del archivo climático. Existen esas dos posibilidades, pero siempre tenemos que estar atentos que la información climática coincida con la realidad. Tenemos también que, o podemos, o debemos considerar el tipo de suelo. Por ejemplo, aquí está, que es un tipo de suelo con grava, hay tipos de suelo arenosos, hay distintos tipos de suelo que se despliegan en esta ventana. Podemos también colocar, si es que hay barreras de viento alrededor o sombreado cercano del edificio. Lamentablemente, por tiempo, no vamos a poder ir explicando a detalle cada uno de esas posibilidades, pero se puede ir afinando así el modelo. Bien, una vez que nosotros cargamos el archivo climático, podemos observar los datos del clima. Por ejemplo, como les comentaba, este edificio está en la ciudad de Machala, que es clima tropical durante todo el año. Sin embargo, podemos ver la oscilación que hay de temperatura de aire de acuerdo a la información climática que le he proporcionado. Podemos ver que la temperatura máxima de esa ciudad, la máxima promedio, eso sí, es 33.89 grados y la mínima promedio 16.30 y el promedio es 25.10. Entonces, es bastante cercana a la realidad de Machala. Todos los años son distintos. Por ejemplo, aquí está cargado un TM2, que es un Typical Meteorological Year, que básicamente este tipo de archivos corresponden o se generan a partir de temperaturas promedio. Entonces, probablemente para Machala existen momentos en que incluso sobrepasan los 33.89 grados centígrados, pero al sacarse el promedio de 5 años, esos datos de picos normalmente se pierden. Entonces, eso también hay que observar y considerar que por momentos, por ejemplo, en Machala puede ser que haya 36 grados, sin embargo, no aparecen esos picos porque justamente tenemos que es unas temperaturas promedio máximas detectadas en esos días. Sin embargo, es una forma bastante adecuada para predecir las oscilaciones térmicas. Vemos también que, por ejemplo, entre los meses de enero y mayo suele ser un poco más caluroso, y entre junio y diciembre se baja un poco la temperatura. Por estar en Ecuador, esta es una variación térmica un poco atípica al resto del mundo. Normalmente en países estacionales, por ejemplo, en el hemisferio norte, que en verano están entre junio, julio y agosto, se observan temperaturas más altas en esta zona y en invierno, para diciembre, enero y febrero, las temperaturas bajan. Entonces, hay que tener mucho cuidado en calibrar bien el modelo climático, seleccionarlo y revisarlo y tratar de comprobar si es que refleja la realidad del lugar en donde estamos yendo a realizar la simulación. Por ejemplo, también podemos visualizar los niveles de irradiación. Aquí vemos que la radiación máxima que alcanza esa ciudad es de 1105 en máximo promedio. Puede ser que hay momentos o días de alta irradiación que puede o que seguramente van a superar los 1105 watts hora por metro cuadrado. Sin embargo, hacer promedio de 5 años no se consideran los picos.
Sin embargo, nos da las irradiaciones promedias detectadas en esos días. Y también, al igual que pasa con la temperatura, podemos ver que tenemos, para este caso, una radiación muy estable a lo largo del año. Aquí está cada uno de los días, de los 8.760 días que tiene el año, representando los niveles de irradiación promedio de cada uno de esos días. Debemos calibrar también si es que es un clima cálido húmedo. Por ejemplo, nuestra costa ecuatoriana es al menos la zona centro-sur de nuestra costa ecuatoriana es cálida húmeda, pero puede ser que aquí pongamos un clima seco también, depende. Todo eso debemos irlo calibrando y colocando en el programa. El archivo climático también viene con la información de los vientos para esta ciudad, entonces vemos que hay predominancia y más fuerza en los vientos que vienen del sur y sureste, que puede ser una herramienta interesante, por ejemplo, si queremos promover la ventilación, el provocar ventilación sobre todo que provenga, para este caso, para estas ciudades del sur y el sureste. Si es que tratamos de provocar ventilación desde el norte, vemos que, por lo menos de acuerdo a la información climática de este caso, hay mínima cantidad de viento, casi nula. Bien, eso en cuanto a la información de temperatura y radiación, o mejor dicho, de información climática. Otro aspecto que tenemos que programar en el EcoDesigner son los perfiles de ocupación, la cantidad o tipo de requerimientos energéticos, por ejemplo, para iluminación artificial, tipo de iluminación, tratar de calibrar también, aunque vienen valores por default desde el EcoDesigner, la cantidad de consumo de energía que se da, o mejor dicho, que emanan los equipos que están en cada uno de esos locales. Por ejemplo, aquí está el caso concretamente de un quirófano, un perfil de un quirófano. Entonces, de acuerdo a lo que se había conversado con los clientes, si la memoria no me falla, habían dos tipos de quirófano. Cuando calibramos este edificio, habían unos quirófanos en donde se requería que la temperatura esté a 23 grados como máximo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Había otros quirófanos que por requerimientos de mantener reactivos o elementos químicos requería que no pasen nunca de 24 grados. Entonces se tenía que poner que durante todo el día, todos los días del año, se prende el aire acondicionado, pero bien, este quirófano es un quirófano de los normales. Se calibró simplemente para que no pase, o se le programó a que la temperatura máxima en los días workdays, es decir, los días de trabajo, no sobrepasen las horas laborables de esa temperatura. Los fines de semana no se calibra esto, entonces la temperatura puede sobrepasar o llegar o sobrepasar los 30 grados centígrados. De ahí, los horarios de uso, tipo de iluminación LED, uno puede poner aquí iluminación LED, iluminación incandescente, fluorescente, en todos los ambientes y ver cuál es la modificación de consumo energético si es que utilizamos un tipo u otro tipo de iluminación. La potencia requerida, que aquí tuvimos que programarle un poco alto porque los quirófanos requieren o tienen una exigencia de luminosidad bastante alta y también una carga energética, o mejor dicho, una emanación de temperatura desde equipos también un poco alta por la cantidad de equipos que hay. Entonces, igual, nosotros podemos irle calibrando con el nivel de exigencia que queramos y con distintos perfiles a cada uno de los espacios o de una forma, digamos, genérica para un tipo e irle replicando eso para todos. Pero para eso requerimos conocer con antelación exactamente cuál va a ser el uso de cada uno de los ambientes. Luego debemos colocar el sistema de refrigeración que vamos a utilizar en
en el edificio. Por ejemplo, en este caso, como era un diseño previo en el transcurso de entre proyecto a proyecto, simplemente se colocó que teníamos un sistema de refrigeración para todo el edificio centralizado con una alta capacidad para refrigerar cada uno de esos ambientes. Entonces, el modo adecuado quizás para trabajar luego ya a detalle es dependiendo del diseño de aire acondicionado, colocar acá si es que se requieren 2, 3 o 4 la cantidad de aire acondicionado centralizados también que se requieren. Hay la posibilidad también de poner pequeños aire acondicionados, pero bueno, en este caso, para la simulación inicial energética consideramos solamente un gran aire acondicionado, que de acuerdo al nivel de información que tengamos del equipamiento, podemos irle definiendo las características ya condiciones, o mejor dicho, especificaciones un poco más puntualizadas. Y, por ejemplo, también, o para determinar la capacidad de abastecimiento de los fotovoltaicos que preveímos colocar en la cubierta, se puede colocar de una manera genérica, como está aquí, simplemente 305 metros cuadrados de fotovoltaico, o ir creando distintos arrays de fotovoltaicos. En este caso, puntualmente, tenemos los fotovoltaicos que están inclinados a 15 grados. ¿Sí? Nosotros acá en Ecuador tenemos un potencial fotovoltaico muy grande, porque el sol nos pasa, como les decía al inicio, directamente por nuestra cabeza, con ligeras oscilaciones, o con ligera variación hacia el norte o sur en los solsticios, pero siempre es muy vertical. Entonces, básicamente aquí con una inclinación tan baja de 15 grados, que es lo recomendable para que los fotovoltaicos puedan limpiarse solamente con la lluvia. Con 15 grados, perdón, se me saltó. Ya. Con 15 grados, si es que me ponía o nos poníamos a definir cada uno de los arrays con las orientaciones específicamente, la variación de producción es mínima, es muy bajita, porque tenemos una diferencia de producción muy reducida por orientación. Ahora, si es que estamos en un país estacional, como me imagino yo que República Dominicana quizás tiene una influencia más grande de la estacionalidad, dado que están al norte o con alguna desviación al norte respecto de la línea ecuatorial, quizás sí tenga una variación un poco significativa si es que orientamos los fotovoltaicos al sur, que debe ser lo óptimo, supongo yo, allá. Respecto a si los orientamos hacia el norte, porque el sol siempre va a estar discurriendo un poco hacia el sur. Ahora, si es que nos vamos a Canadá, el sol en verano y en invierno está muy al sur. Pero acá en Ecuador, si es que nosotros colocamos simplemente la superficie, una superficie global, podemos obtener con un poco de variación, probablemente, pero mínima, una simulación global. Sin embargo, aquí puedo ir creando la cantidad de arrays o de líneas fotovoltaicas que yo considere necesario. Necesario siempre considerar aspectos, por ejemplo, en cuanto a los fotovoltaicos mismos, la evolución de la tecnología es muy acelerada. Entonces, en el EcoDesigner, por ejemplo, por metro cuadrado, si la memoria no me falla, viene como seteado aquí 150 o 180 watts por metro cuadrado. Ahora los fotovoltaicos actualmente ya están llegando al mercado ecuatoriano por lo menos entre 375 y 400 watts por placa, es decir, entre 220 y 250 watts por metro cuadrado, considerando que cada placa fotovoltaica de 60 celdas, de 60 celdas tiene alrededor de 1.6 metros cuadrados. Entonces, uno debería, si es que tiene la capacidad del fotovoltaico que va a comprar,
sacar el rendimiento, la potencia del fotovoltaico de cada placa, ver la superficie y colocar cuánto es lo que rinde como máximo ese fotovoltaico por metro cuadrado. Bien, otros aspectos que son necesarios a considerar y que son muy locales y que tenemos que revisar bien para realizar el modelo acertadamente y las simulaciones sean realistas. Por ejemplo, la matriz energética local. Aquí está, en el caso de Ecuador, tenemos una gran proporción de electricidad viene a partir de las hidroeléctricas. Alrededor del 70-75% de nuestra matriz energética, nuestra matriz eléctrica viene de nuestras presas hidroeléctricas. Y la otra fuente es el combustible, el diésel. Entonces, uno dependiendo, porque hay, las hidroeléctricas de cada país pueden provenir de hidroelectricidad, de diésel, o pueden ser de carbón, o pueden ser de gas. Uno debe calibrar acá y puede ir incluyendo más o menos fuentes energéticas. Esto es muy importante porque a partir de esto, el motor de cálculo va a determinar la carga de CO2 que tiene la electricidad que vamos a utilizar. Entonces, esto es súper importante definir a nivel local. Otros aspectos que hay que calibrar adecuadamente a nivel local es el costo de la energía, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el gas a un precio muy bajo, ¿sí? Tenemos un subsidio muy alto al gas actualmente, al diésel también, ¿sí? Aunque este está desactualizado, paulatinamente hemos ido reduciendo últimamente el subsidio al diésel. Cuando hicimos esta simulación, si la memoria no me falla, estaba alrededor de 0,88 centavos del galón. Aquí tuve que convertirlo a litros porque aquí en Ecuador utilizamos galones. Y bueno, el precio de la electricidad, que también puede ser local o nacional, y hay la gran mayoría de países también tiene un valor de la electricidad diferenciado de acuerdo a las horas. Nosotros aquí en Ecuador tenemos un valor estándar, no importa qué horas encendamos la luz, siempre nos va a costar lo mismo. Sin embargo, en otras situaciones habría que aquí colocar un valor promedio o el valor de costo de electricidad donde hay más alto consumo para lograr que la fuente, o mejor dicho, que el precio de la energía sea lo más cercano. Por ejemplo, en Chile se utiliza muchísimo la madera para la calefacción. Viví en Chile por el periodo de 3 años, entonces ahí comprábamos por metros cúbicos la madera para las calderas de combustión lenta. En este caso está en cero, porque bueno, acá no utilizamos la madera como un combustible, pero todos estos sistemas tenemos que irlos calibrando. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema, no aparece aquí el nombre, pero es calefacción a través de district heating. District heating es muy utilizado en Europa, básicamente son centrales donde normalmente se quema basura, se genera temperatura y se distribuye calor a través de redes urbanas. Entonces, en invierno, los habitantes de las ciudades compran energía térmica a esas redes a través de agua caliente. Entonces, en esos casos, o de ahí deviene el colocar el precio de calefacción por district heating y también de refrigeración por district heating. En las mismas redes, normalmente en países de 4 estaciones, sobre todo los países escandinavos, tienen redes donde corre también en verano agua fría para refrigerar los edificios. Entonces, tiene todas esas posibilidades, algunos apegados a otras realidades y otros que son o que debemos programar para la realidad nuestra. Y bueno, por último, ya, tengo una fuga de sonido por ahí. Por último, existe la herramienta también en donde uno puede observar en el envolvente del edificio las fugas térmicas que hay. Por ejemplo, acá
observamos que la parte o la envolvente exterior está muy caliente, ¿sí? Y la zona interior está fría. Es justamente porque al estar en clima tropical nos detecta el frío del interior y nos muestra cómo o por dónde hay las fugas térmicas. Entonces aquí se evidencia colocando un vidrio sencillo que por aquí es la debilidad térmica de cada uno de los ambientes y nos sugiere quizás colocar aquí un vidrio cámara. Entonces todo eso podemos ir determinando y observando. Por ejemplo, esto funciona conjuntamente con la herramienta detalle, la herramienta que utilizamos del ArchiCAD para marcar los detalles, en donde podemos correr el simulador y ver en dónde están las debilidades térmicas de la envolvente. Listo. Por último, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, parece que estamos bien. ¿Cómo reporta o cómo entrega la información el EcoDesigner? Pues bien, tenemos la primera parte que nos entrega por valores globales. Por ejemplo, el costo de combustible o de energía, ¿sí? Por metro cuadrado al año, o la cantidad de energía que se requiere por metro cuadrado al año. Por ejemplo, aquí vemos que no requiere energía calorífica, obviamente no tenemos sistema de calefacción en este caso, pero sí requerimos de energía para refrigeración, energía total, etcétera. Entonces nos entrega una serie de datos puntuales. Por ejemplo, vemos que en todo el edificio han aparecido algunas horas que requiere calefacción, ¿sí? Pero sobre todo refrigeración, o sea, 6.061.8 horas. Por ejemplo, aquí nos aparece el nivel de infiltración. Esto que hemos alcanzado con el edificio es calibrando niveles muy ambiciosos para reducir la infiltración, ¿sí? O sea, lograr un 268 de air change, esto es, la unidad es air change, que es básicamente recambios de aire por hora, que se da en el envolvente del edificio, es muy bueno. Normalmente para Latinoamérica, en las investigaciones que he podido ver que se han desarrollado en Chile, acá en Ecuador todavía no se ha investigado esto en profundidad, pero normalmente está alrededor de 7 u 8, entonces lograr 268 es muy bueno, muy ambicioso. Nos aparece el reporte de dónde son las ganancias de energía, que en este caso es las ganancias térmicas que son nocivas. Entonces podemos ver que tenemos, sobre todo por niveles de transmisión en los materiales. La ganancia solar no es tanta porque esta simulación ya está desarrollada considerando las lamas que se colocaron en las ventanas. También es importante, pero sobre todo la transmisión en las primeras semanas o en la primera mitad del año. También vemos que las ganancias térmicas por equipamientos es alta y, bueno, por calor humano, por uso de los ambientes, y bueno, por iluminación y equipamiento también tiene alguna significancia. Y estas ganancias térmicas nos implican nos exigen demandas de refrigeración, que aquí aparecen en su totalidad, ¿sí? Vemos que el requerimiento de refrigeración es todo esto, que es muy significativo, a pesar de todas las estrategias que hemos previsto. Ahora podemos ir viendo detalles muy puntuales. Por ejemplo, nosotros podemos ir viendo la comparación de la temperatura del aire exterior de cualquier día del año que vino programado, o mejor dicho, vino incluido la información en el archivo climático. Y, por ejemplo, aquí está el quirófano 002. Este quirófano, como les comenté hace un momento, exigía que nunca pase la temperatura internamente de 25 grados, si la memoria no me falla, por los químicos que habían en ese quirófano. Entonces, aquí se ve cómo pasa prendido el aire acondicionado a pesar de ser un 1 de enero. Podemos ver también, por ejemplo, ya un local comercial
que está calibrado para que se prenda el aire acondicionado a las 8 de la mañana y se apague a las 9 de la noche. Entonces vemos cómo acá el sistema de refrigeración que se acciona a las 8 de la mañana me baja la temperatura hasta el momento en que deja de funcionar el local comercial. Estos reportes con el Eco Designer Star puedo yo obtener de todos los días del año, de todos los ambientes. Claro que se me haría un reporte, yo qué sé, de unos cuantos cientos de hojas, o de simplemente, y lo recomendable es analizar los días críticos. A partir de la información del archivo climático, puedo ver los días en que se alcanzó la máxima temperatura y a partir de eso visualizar en los ambientes qué está pasando en esos días. Entonces, esto es súper importante. Bien, podemos ir viendo también por cada uno de los locales del requerimiento energético, como vemos acá. Por ejemplo, bueno, hay algunos que aparecen cero porque no pusimos que hay terminal de aire acondicionado, por ejemplo, en los baños y las bodegas, o en el baño y vestidor de por acá, porque no son sitios de permanencia. Pero, por ejemplo, acá parece que en los locales comerciales, y especialmente este orientado es el poniente, que resulta crítico, sobre todo aquí en nuestra costa ecuatoriana, porque normalmente los sobrecalentamientos se dan aquí en los edificios en la tarde, porque en la mañana, si bien puede incidir el sol fuertemente, se ha pasado con temperatura más baja durante toda la noche, entonces en la mañana no hace mucho calor en el edificio, pero en la tarde sí. ¿Por qué? Porque se ha estado calentando durante todo el día, con la temperatura ambiente incluso, y en la tarde, si es que hay incidencia solar, es crítico. Por ejemplo, en este caso, vemos el alta exigencia del comercio de la planta bajo oeste. ¿Qué sucede en los comercios? Como les explicaba al principio, por exigencia arquitectónica del cliente, quería vitrina libre y vidrio piso-techo. Entonces, eso sí tiene su costo en energía. Obviamente, puedo poner lamas para proteger esto, pero ya la vitrina o el vidrio extenso que es la intención que tienen los locales de la planta baja, se pierde. Entonces, por condiciones arquitectónicas queda vidrio expuesto hacia la incidencia solar, pero eso tiene sus implicancias energéticas muy fuertes, como podemos ver acá. Tenemos otros datos más, por ejemplo, servicio de agua caliente. Este edificio no se calibró porque no existía no se planteó un requerimiento de agua caliente. De calefacción también, no hay sistema de calefacción por las razones que les comenté, pero aquí está la exigencia de energía. 271 megavatios hora al año, que es bastante, ¿sí? A pesar de las medidas de eficiencia energética, igual es 27.100, perdón, 271.000 kilovatios hora. Ahora bien, esto de acá proviene de una energía primaria de 543 megavatios hora, pero esta es la energía primaria que genera toda esta cantidad de energía que requerimos. Acá aparece el costo de acuerdo al valor que colocamos en Ecuador, y también vemos la cantidad de consumo de los electrodomésticos, que para refrigeración aún es bajo. Aquí aparecen los niveles de emisión de CO2. Ahora bien, todo este requerimiento de refrigeración se reduce en buena medida por el aire externo. ¿Por qué? Por las pérdidas térmicas que se dan en el envolvente en la noche. Esto básicamente nos está diciendo que por ventaja en las noches baja la temperatura normalmente en Machala y ayuda a refrigerar el edificio. Entonces, lo que requiere realmente en electricidad es esto, pero que se reduce por la producción eléctrica de los fotovoltaicos, que está marcado acá en amarillo. Entonces, vemos la importancia de colocar los fotovoltaicos y la buena irradiación que nosotros tenemos para reducir el consumo eléctrico total. Aquí tenemos un valor parcial de los fotovoltaicos para la refrigeración y aquí un valor parcial que se dirige a los electrodomésticos. Y bueno, para ir terminando, surgen muchos más reportes que nosotros podemos ir viendo,
ya la necesidad real de electricidad es, o sea, si bien requerimos 361 megavatios hora para refrigerar, esto se logra a través de las pérdidas térmicas del envolvente, pero la electricidad que realmente requerimos es 70 megavatios hora y 65 que generamos con los propios fotovoltaicos. Y por último, acá al final nos da también el impacto medioambiental, que es la cantidad de emisiones de CO2. Ahora bien, estos números son bastante buenos respecto a la simulación inicial que hicimos del edificio antes de colocar las fachadas ventiladas, antes de colocar los fotovoltaicos, las barreras, las lamas en las ventanas, que en conjunto hemos logrado reducir a una magnitud, un consumo razonable. El tener que comprar solamente 70,000 kilovatios hora al mes, perdón, al año, o $7,991 es un valor bastante razonable respecto a la magnitud de la clínica que estamos creando o diseñando y la exigencia energética que tiene una infraestructura así en un clima tropical como es el de la ciudad de Machala. Listo. Creo que termina en 1 hora. Sí.